Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este video en el donde hablaremos cómo hacer el desarrollo de la progresión. Es decir, vamos a revisar las orientaciones pedagógicas que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media y Superior para realizar la planeación, específicamente el desarrollo de la progresión. Bien, este documento que vamos a revisar, o bueno, estos documentos y todo lo que vamos a platicar el día de hoy, se retoma de esta página que es educacionmediasuperior.sep.gov.mx/propuesta MCCEMS, que te voy a colocar más abajo en la cajita para que tú puedas consultarlo. Aquí, como hemos estado revisando, se encuentran los documentos más actuales y en videos anteriores revisamos las progresiones de aprendizaje y el día de hoy vamos a revisar las orientaciones pedagógicas. Recordemos que le damos clic en el más y nos va a aparecer los menús, por ejemplo, para áreas de conocimiento, para recursos sociocognitivos y para ámbitos de la formación socioemocional que todavía están en construcción. Solamente tenemos uno de los 5 ámbitos. Entonces, dependiendo el área de conocimiento o el recurso sociocognitivo que tú trabajes, pues podrás elegir el documento. La realidad es que estos documentos son muy similares entre sí. Si nos ubicamos en el índice, vamos a ver la estructura que habla de orientaciones pedagógicas y didácticas, sugerencias para trabajo de la progresión, el objetivo de la progresión, el desarrollo de la progresión en 3 momentos junto con retroalimentación y transversalidad, recursos didácticos, ambiente y referencias. Y si lo consultamos en el resto, este es de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, veremos que el contenido es muy similar. Lo mismo para el área de Humanidades y para los diferentes recursos sociocognitivos. Este es el de Cultura Digital, este es el de Inglés. Vamos a revisar ahora el de Lengua y Comunicación. Solamente quiero mostrarte que en esencia es la misma estructura. Ahora, no es el mismo documento. Sí hay diferencias entre cada uno de ellos. Este es el de Pensamiento Matemático. Bien, solamente quiero mostrarte que la estructura es muy similar y que tú los tienes a la mano en la parte de orientaciones pedagógicas dentro de esta página de Educación Media Superior. Bien. Entonces, vamos a revisar la estructura general y bueno, vamos a ir haciendo como algunas precisiones cuando corresponda a un área de conocimiento en particular o a un recurso sociocognitivo. Bien, esto que vamos a hacer es exactamente la planeación didáctica. Bueno, es gran parte de la planeación didáctica. Probablemente si tú estás buscando un formato en específico, yo te voy a mostrar algunas ideas de lo que hemos estado haciendo, pero bueno, siempre sabes que tu plantealo en tu subsistema puede haber alguna variación. Lo que sí es que vamos a ir paso a paso a desarrollar la progresión. Ya tenemos las progresiones en los documentos de progresiones y en los mismos programas de estudio, y entonces, ¿cómo lo aterrizamos en algo muy parecido a una planeación? Bien, como les decía, estas orientaciones pedagógicas tienen 3 momentos. El primer momento se denomina hay que identificar la progresión. Entonces yo voy a emplear para esto 2 documentos. El documento de progresiones y también voy a retomar el documento de mi programa de estudios. ¿Dónde encuentro el programa de estudios? De nuevo, nos movemos a la página base que hemos estado consultando y aquí abajito de orientaciones pedagógicas tenemos los programas de estudio. Están la gran mayoría, no están todos, pero están ahí. Y estos son los que aplican para todos los subsistemas, ¿ok? Es la parte del marco curricular común. Hay algunas asignaturas que corresponden a un subsistema en particular y bueno, esas hay que buscarlas en las páginas del subsistema como tal. Bien, por ejemplo, Laboratorio de Investigación Social, que pertenece a la DGB. Mi primer momento es que tú identificas la progresión. ¿Qué significa que identificas la progresión? Pues que reconozcas las metas de aprendizaje que tiene. Recordemos que cada progresión tiene diferentes elementos. Por ejemplo, la gran mayoría tiene categorías y subcategorías, excepto el área de conocimiento de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, que ellos tienen conceptos centrales y transversales. Y hay algunas particularidades. Algunos de ustedes tienen dimensiones como humanidades, otros tienen temáticas, otros tienen prácticas, habilidades filosóficas, otros tienen prácticas de ciencia e ingeniería, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya depende un tanto de la estructura de la progresión de cada UAC, de cada unidad de aprendizaje curricular, y en algunos casos incluso nos piden los contenidos, pero porque el mismo programa o el mismo documento de progresión nos lo ofrece. Entonces, el primer momento es identificar la progresión, ¿bien? Después explicamos un poquito como un ejemplo más aterrizado, pero primero es que tú identifiques esos datos y pues no es más que estar empapado de los documentos oficiales, ¿bien? El segundo momento, entonces aquí sí ya viene tu parte de diseñador didáctico, de innovador educativo y evidentemente también pues esta parte de irnos visualizando como agentes de transformación social. Porque el momento 2 es ya el diseño de las actividades. ¿En qué consiste? Bueno, estas actividades de manera muy general, ahorita vamos a ver, corresponde a que exploremos conocimientos previos, a que establezcamos las métodos y estrategias para el aprendizaje significativo y bueno, seleccionemos y planteemos seleccionemos actividades acordes
a las metas, ¿no? Entonces yo ya tenía una meta y una progresión en mi momento 1, pues yo debo de verificar que lo que voy a plantear en el momento 2 realmente ayude a construir esa meta que está ahí. Y el tercer momento que nos están solicitando es el de la evaluación formativa. Esta evaluación formativa nos pide identificar desde los instrumentos que vamos a emplear, listas de cotejo, rúbricas, escalas de valoración, hasta si va a haber evaluación entre pares, como la coevaluación, va a haber autoevaluación, va a ser heteroevaluación, en fin, cuáles son los tipos de autoevaluación, los tipos de evaluación que vamos a identificar, y la parte de la retroalimentación. Y el documento también nos da unas pautas para identificar qué tipos y elementos o estrategias tenemos para retroalimentar. Bien, entonces este es el proceso general. Bien, vamos a revisarlo. Voy a tomar ahora el documento de, me parece que este es el de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología. No, vamos a agarrar uno de Humanidades, que de nuevo es muy similar en todos los casos. Vemos cómo hay una parte de orientación pedagógica. Como siempre, la invitación es a que ustedes lo lean, lo revisen, porque pues sí nos va a dar como algunos detalles propios de nuestra área de conocimiento, nuestro recurso sociocognitivo. Después vienen algunos rasgos de orientación didáctica. Y bueno, ya de ahí viene el trabajo de la sugerencia para la progresión. Y entonces algo que es bien interesante es que cada uno de estos documentos nos plantea un ejemplo. Agarran una progresión directamente del plan de estudios, del programa de estudios, seleccionan una progresión. En este caso, por ejemplo, están trabajando la progresión 10, pero por ejemplo acá teníamos que van a trabajar la progresión 5, que corresponde, esta es de Humanidades. Entonces agarran una progresión y empiezan a hacer un ejemplo de cómo hacer este desarrollo de la progresión. Entonces yo por eso es que les recomiendo mucho que revisen estos documentos, que de nuevo se encuentran en la página de Educación Media Superior, en el apartado de orientaciones pedagógicas. Entonces, continuamos. Una vez que viene esta progresión y este objetivo, una vez que viene este elemento, vamos a ver que nos explican este desarrollo de la progresión. Si te das cuenta, este esquema pues corresponde a los elementos que yo te estaba colocando en el otro esquema que hicimos en la aplicación de MindDomo. Aquí vemos como la primera parte es identificar la progresión, el segundo momento es diseñar una actividad y más adelante el tercer momento tiene que ver con la evaluación formativa. Bien, de nuevo este esquema viene en todos los documentos, ¿sí? Y es muy similar, aunque tiene algunas diferencias propias de la progresión. Por ejemplo, este que es de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, te pide que identifiques las prácticas de ciencia e ingeniería que pueden abordarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es como una parte como muy obvia, ¿vale? Ahora, ¿cómo se vería esto en un documento? Bien, vamos a revisar como algunas ideas. Vamos a imaginar aquí, te voy a mostrar este ejemplo. Aquí se ve, por ejemplo, identifico la progresión, el momento 1, entonces yo voy a ir contemplando cuánto tiempo voy a asignar, voy a colocar aquí mi progresión o mis progresiones, voy a explicar el fundamento de la progresión, es decir, voy a decir por qué elegí una o dos progresiones. Oye, ¿puedo trabajar con más de una progresión al mismo tiempo? Sí, siempre y cuando tu momento 2, tus actividades y tu evaluación sean congruentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un momento como de justificación un poquito de por qué estoy trabajando con esto e incluso cómo lo podría vincular o articular con los recursos sociocognitivos y otros recursos socioemocionales. Aquí pongo los elementos de la progresión, ¿no? La categoría, la subcategoría, las dimensiones en el caso de Humanidades, las prácticas de ciencia e ingeniería, por ahí algunas, en el caso de ciencias sociales creo que ponen prácticas filosóficas o habilidades filosóficas, y los contenidos que no todos lo traen determinado, pero también lo podrías hacer en un panorama como colegiado, ¿no? Este es un ejemplo. Acá tengo otro, ¿no? Digo, la primera parte pues corresponde sin más a los datos de identificación, ¿no? Si tu nombre, tu semestre, cuál es el nombre de tu UAC, si corresponde a currículum fundamental ampliado, ya tenemos videos que explican eso, y si corresponde a un área de conocimiento, un recurso sociocognitivo o a un ámbito socioemocional, ¿vale? Y de nuevo acá viene la parte de identificar la progresión. En este caso, como es para Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, pues entonces vemos que hay conceptos centrales y transversales y están las prácticas de ciencia e ingeniería, que eso se puede retomar del documento de progresiones en las páginas 22 y 23, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos hacer un formato distinto, por ejemplo, aquí hay metas y contenidos para el área de ciencias sociales, para el área de humanidades tenemos, como les decía, habilidades o prácticas filosóficas a ejercitar, que eso viene en el documento de progresiones en la página 18, y en general para los recursos sociocognitivos, pues no tenemos muchas veces tantos elementos, pero sí tenemos aprendizajes de trayectoria, recuerden los rasgos del perfil de egreso para esa UAC, las metas, categorías, subcategorías y a veces tenemos contenidos, ¿bien? Entonces, esto que te estoy mostrando aquí, lo va explicando acá. El momento 1 es identifico la progresión y entonces agarran un ejemplo y nos van poniendo cada elemento. ¿Bien? Entonces, esto
lo tienes en el documento, que se llama orientaciones pedagógicas y corresponde como a un ejemplo para cada una de estas partes. Entonces, después del esquema, tienes que te identifican la progresión. Esto es para el área de inglés. Y qué datos es importante que recopiles para cada una de esas partes. Lenguaje y comunicación. Vamos a irnos al momento 1, identificar la progresión. ¿Qué datos debo de ubicar de la progresión? También me lo dice ahí. Momento 1, identificar la progresión. Este es pensamiento matemático. ¿Qué datos debería yo de localizar? Bien. Entonces, hasta este momento llevamos ya el momento 1 terminado. Listo, vamos a decir que este ya lo hicimos. Bien. Ahora vamos al momento 2, que como dijimos, corresponde a la parte de exploración de conocimientos previos, establecer los métodos y estrategias para lograr el aprendizaje significativo y la selección de actividades acordes a las metas. De nuevo, como te comentaba, aquí en el momento 2, siguen el ejemplo. Ya anteriormente nos dijeron, a ver, ya elegí la progresión, la identifiqué, ahora nos muestra la segunda parte, que es lo que corresponde a el desarrollo de las actividades. Entonces, aquí casi siempre nos hablan de establecer la duración de la actividad, de un momento para iniciar la progresión, que es un momento como previo o como el calentamiento, como el inicio. Nos incluyen sugerencias docentes para trabajar este apartado, que también te recomiendo, y de ahí nos plantean la opción de durante la progresión. Entonces, como el inicio o antes de la progresión, el durante la progresión, nos van desarrollando como las ideas. O sea, aquí nos dan un ejemplo. Incluso qué aspectos podemos ir considerando para la parte formativa, nos van marcando las sesiones, ¿no? Te digo, es todo un ejemplo con estas sugerencias docentes y también nos explican la parte del estudio independiente. Por ahí nos están pidiendo en algunos lugares que pongamos eso. ¿Qué significa eso, estudio independiente? Bueno, aquí nos dan un ejemplo de cómo se vería en esa progresión y también nos comparten algunas sugerencias docentes y algunos rasgos de evaluación. Entonces, esto que de nuevo lo podemos aterrizar en todos los documentos. Aquí momento 2, vamos a ver, esta es cultura digital. Teníamos el esquema, después identificamos la progresión. En el caso de cultura digital es como más concretito lo que se tiene y de ahí diseñamos la actividad para la duración, para iniciar la progresión. Nos explica toda la alternativa, nos dan nuestras sugerencias docentes y después la siguiente sesión, que sería durante la progresión, también nos van explicando como las alternativas o las actividades con nuestras sugerencias docentes. Y se especifica la parte del estudio independiente de la progresión, con sus correspondientes sugerencias didácticas. Esto en el documento o en algún documento ya de Word que tú lo fueras aterrizando más semejante a planeación, se podría ver así, ¿no? Pongo el momento de inicio y ese momento de inicio corresponde a antes de la progresión, a considerar la exploración de conocimientos y saberes previos. El desarrollo tiene que ver con las actividades acordes a las metas, a los métodos y estrategias de aprendizaje significativo, a las metodologías activas y el cierre que podríamos tener, ¿no? Que hay una recapitulación, una metacognición, unas conclusiones y detallar en qué consistiría el estudio independiente. Esta es una opción de momento 2. Por ejemplo, acá tengo otro formato distinto, ¿no? En donde el momento 2 se podría ver así. Es importante que en el caso de ciencias naturales, experimentales y tecnología, el momento 2 sí habla de estos momentos didácticos, que son el modelo de las 5E. Vamos a regresar a las orientaciones pedagógicas de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Este que está aquí. Y miren, es interesante porque este es el único que nos habla de ese esquema de trabajo que es el modelo de las 5E. Enganche, explorar, ¿vale? Explicar. Y bueno, este modelo de las 5E es parte de lo que se explica al inicio del documento en lo que corresponde a las orientaciones didácticas. Si no me recuerdo por acá, aquí nos empieza a hablar de las... No, entonces vienen orientaciones pedagógicas. A ver, déjenme ver. Pero aquí nos habla del modelo de las 5E. Acá está. El modelo pedagógico indagatorio de las 5E. Entonces, y aquí nos explica para qué es cada una de las etapas, ¿sí? En la parte de orientaciones pedagógicas, que entonces, cuando lleguemos al desarrollo de la progresión momento 2, acá, pues entonces por eso lo plantea en ese esquema. Bien, aquí está, enganche, explorar, en fin. Entonces, en este esquema, en esta propuesta, pues sí se colocan estos 5 momentos. Bueno, son 4 porque el de evaluación va aparte, ¿ok? Pero retomando este esquema. Entonces podríamos poner así, por momentos didácticos, sesiones, actividades, qué materiales podríamos ocupar, o podría verse más o menos así también. La duración de la actividad, para iniciar con la progresión, qué número de sesión, qué actividad sería. Otros podríamos poner aquí los materiales, los recursos o algún comentario durante la progresión y el estudio independiente. Entonces, lo importante es que tú revises de nuevo tu documento y veas qué es lo que te va pidiendo y estructurando y te va guiando con un ejemplo de cómo hacer. Bien, y de esta manera concluimos el momento 2.
siempre tienes que preguntarte si las actividades que estás planteando son suficientes y pertinentes para lograr la meta de aprendizaje y la progresión. Pues con esto concluimos el momento 2. Y nos vamos al momento 3, que nos habla de la evaluación formativa. Instrumentos que evaluamos, la retroalimentación. Bien. Acá me sigo, este es el de inglés. Retomo acá después del momento 2 que nos dan la explicación de cómo lo trabajarían. Vámonos al momento 3. Fíjate bien, te plantea cuál es el sentido de ese momento. Nos recuerda cuáles son las metas de aprendizaje que teníamos desde el momento 1 y nos va dando sugerencias de cómo evaluar esa progresión y esas metas de aprendizaje. Nos da la sugerencia de cómo evaluarla, nos ofrece incluso algunos ejemplos de instrumentos propuestos, como esta lista de cotejo. También nos da sugerencias a los docentes sobre qué cosas podemos evaluar en este momento, de cómo podemos promover la autoevaluación y la coevaluación. Y nos da las pautas de la retroalimentación. Nos explica cómo es que se puede dar esa retroalimentación y viene este esquema, que la verdad también me parece muy útil, sobre cómo podría retroalimentar. Yo sé que nuestros grupos son numerosos, entonces no siempre tenemos el tiempo, pero aquí nos dan ideas de cómo, en qué tiempo decido hacer la retroalimentación, qué tanta retroalimentación hago, de qué modo puedo hacerlo, por ejemplo, escrito, oral, y de qué manera de audiencia, si lo voy a hacer individual o colectivo. Bien, entonces les recomiendo que lo revisen. Esto viene en todos los documentos de todas las unidades de aprendizaje curricular. Y no nada más nos habla de las estrategias, también nos habla de los elementos para retroalimentar. ¿Qué puedo retroalimentar? A la persona, al producto, al desempeño como tal, al proceso que llevaron a cabo o las actitudes. Entonces, estas son pautas para la retroalimentación. Y, como les decía, esto lo tenemos en todas. Aquí, por ejemplo, este es de cultura digital. Entonces, también nos habla de qué es lo que estoy evaluando, la sugerencia para evaluar, el instrumento que nos plantea, sugerencias docentes y, de nuevo, cómo puedo hacer la retroalimentación, ¿vale? Esto, en el documento de Word, podría trabajarse así. Yo tengo la parte de tener muy claros mis criterios de evaluación. A ver, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar apegado a la meta. ¿Qué? No me refiero al producto, el producto está acá. Entonces, ¿yo qué voy a evaluar? Pues dependiendo de mi progresión. De nuevo, voy a pensar aquí y voy a agarrar la primera progresión que teníamos. En este caso, la progresión de humanidades. Comprende la configuración histórica de la experiencia propia. Y en función de eso delimita la configuración de la experiencia de sí. Es necesario investigar su génesis y su construcción histórica. Me da esa progresión y de ahí me dan unas metas específicas, ¿sí? Donde las tenemos acá, estos son los recursos filosóficos, acá, las metas las tomamos el cuadrito que tenemos por acá, que nos habla aquí de las dimensiones, de las subcategorías y demás. Entonces yo tengo que tener muy claro que debo de evaluar eso. ¿Qué me plantea el documento que puedo evaluar? Bueno, pues vámonos a la parte de evaluación aquí, momento 3 de evaluación formativa. Entonces yo debo de evaluar la meta. La meta es que el alumno cuestione y argumente los significados culturales, políticos, históricos de las prácticas, discursos e instituciones y acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus capacidades de construir. Entonces, que cuestione y argumente los significados. ¿Eso cómo se traduce? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué criterios? Bueno, con que exprese su opinión y explicamos qué significa que expresa su opinión. Que recupera experiencia de sí. ¿Y eso qué significa? Pues que da cuenta de su capacidad para fortalecer su afectividad y construir colectividad. Esto que estoy subrayando aquí son los criterios que van a formar parte de este instrumento de evaluación, que es una escala de valoración, ¿sale? Entonces, acá, esto lo tenemos aquí. Entonces me regreso al documento. Yo ya tengo claras mis metas, entonces aquí voy a poner esos criterios, que era lo que les estaba yo poniendo en azul. El instrumento, oye, voy a hacer una escala de valoración, una lista de cotejo, una rúbrica. ¿Qué voy a evaluar al inicio de manera diagnóstica? ¿Cómo voy a evaluar el proceso de manera formativa? ¿Y cuál va a ser mi evaluación final sumativa? Y también si va a haber espacios de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, pues aquí lo pongo. Y aquí pongo el producto. No sé, el producto puede ser un podcast, un video, un mapa mental, una obra de teatro, dependiendo, ¿verdad?, mi asignatura, lo que te corresponda. ¿Y cómo voy a hacer la retroalimentación? ¿Qué estrategias voy a ocupar? Tiempo, cantidad, modo o audiencia. No os recuerdo que eso es lo que se manifiesta en este esquemita que está acá. Este esquemita que está acá, ¿vale? Ahí está. Entonces, a eso corresponde esto. ¿Y qué elementos? Estrategias viene de un lado, elementos viene del otro. Y con esto estaríamos cerrando esta parte del desarrollo de la progresión. Aquí, sin embargo, bueno, vamos a ver, acá tengo otro ejemplo. Y aquí yo podría hacer un cuadrito distinto y decir, a ver, ¿qué voy a evaluar en mi valoración diagnóstica, en la de proceso formativa y en la sumativa? ¿Cuáles van a ser los criterios de cada una? ¿Cuál va a ser el producto, los productos de cada una? ¿Y qué instrumento voy a ocupar en cada una? Esta es otra manera de organizar esa información. No pasa nada, tú decides. Y acá la parte de retroalimentación. ¿Qué estrategias y qué elementos retomados de nuestro esquema que está aquí? Bien.
La última parte, que corresponde a la transversalidad, viene así en el documento. Regreso al documento, a los documentos, les recuerdo que todos en esta parte son igualitititos, y nos habla de la transversalidad. Y aquí nos habla de diferentes tipos de transversalidad, multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, nos explica las diferencias entre cada una de ellas, y después nos plantea ya los recursos didácticos. Bien, entonces este esquema de multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, nos habla de la transversalidad junto con el programa Aula Escuela Comunidad, que de nuevo en mi página de la Subsecretaría de Educación Media Superior puedo encontrarlo en este apartado, programa Aula Escuela Comunidad. Pronto hacemos un video que hable un poquito de él, pero es este proyecto transversal que integra todo. Entonces, yo en mis documentos como estos, acá pongamos de humanidades, es igual esta parte final, consideraría en la transversalidad, ¿qué tendría yo que definir en esa parte de la transversalidad? Si va a ser multidisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario mi trabajo con otros, y cómo se vincularía con el programa Aula Escuela Comunidad. Bien, lo puedo poner así, o les decía en este otro formato, en realidad lo tengo al inicio. ¿Cuál sería el trabajo con el proyecto integrador transversal? Con los elementos multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, ¿sí? Este formato, además de los momentos de la progresión, que es lo que les he ido explicando el día de hoy, incluye otro elemento al inicio. Este no es elaboración mía, encontré una versión e hice unas adaptaciones en línea, pero incluye también, por ejemplo, agregar datos ya del diagnóstico y de las necesidades del aula, escuela, comunidad, ¿no? Entonces podría ser como que tiene más elementos al inicio que no son necesariamente el desarrollo de la progresión que marca el documento, pero bueno, está ahí. Bien, entonces, como les decía, pues los formatos varían mucho o se aterrizan de manera distinta. Sin embargo, lo importante es que contemplen pues todos estos elementos que nos manejan las orientaciones pedagógicas que nos manejan aquí, cuyos documentos tienen una estructura muy similar con estos aspectos, pero que como cada uno va desarrollando su ejemplo, pues entonces evidentemente tiene sus diferencias como tal. Bien, esta parte de ambiente de aprendizaje justamente hace énfasis en trabajar en espacios físicos que trasciendan el aula y trabajar también en espacios vinculados con la escuela y con la comunidad. De esta manera, cerramos la revisión del documento de orientaciones pedagógicas y mostramos algunos ejemplos de documentos en Word que aterrizan justamente lo que los documentos nos van explicando. Espero que te sean útiles y que con ello puedas tener mayores elementos para realizar tus planeaciones, para ir aterrizando en tus clases las progresiones del marco curricular común de educación media superior. Hasta la próxima.